Buenas tardes, compañeros y maestro. Este es mi informe final, mi informe documental y de campo. Yo elegí el tema Movimiento Estudiantil de 1968 en México. Mi nombre es Brenda Saray Díaz de León Arellano y soy aspirante a la carrera de Administración y Gestión Pública. Bueno, entonces el tema es Movimiento Estudiantil de 1968 en México. Para empezar, los movimientos estudiantiles han existido desde varios años atrás. Siempre que un estudiante empieza a preocuparse por su país y quiere tomar parte del problema, pero para convertirlo en solución. No siempre son los estudiantes, también a veces se incluyen otros gremios. Un ejemplo de estos movimientos estudiantiles fue en 1884. Hubo uno en contra la aprobación del Congreso a la ley. Esta permitía al gobierno de Manuel González negociar en condiciones onerosas y poco dignas la deuda inglesa. Otro fue en 1895. Las intensas movilizaciones por la reelección de Díaz. Ahí sí fue pues un gran movimiento dirigidas por alumnos michoacanos. Otra fue enormes manifestaciones encabezadas por universitarios del mismo estado en 1910 contra la política gubernamental. En 1947, por ejemplo, los alumnos de las normales rurales encabezaron una movilización en demanda de mejores condiciones asistenciales. Casi siempre buscan algo que no está fuera de la razón, siempre piden cosas que son muy lógicas, que se necesitan. Otro fue en 1948, cuando la Universidad Nicolita realizó una protesta por la construcción de un teatro al aire libre, y en lugar de otorgarle mayor presupuesto a la institución, el saldo fue de 2 jóvenes muertos y la salida del gobernador en turno. Como vemos, el gobierno no siempre, pero muchas veces les gusta irse por la salida fácil y en vez de afrontar el problema, prefieren destruir el problema. En este caso, fueron jóvenes fallecidos. Otro ejemplo es a principios de 1950, las normales rurales de Salaces, Chihuahua y Texcueca, Jalisco, fueron clausuradas ante la negativa de la SEP de otorgar mayores recursos a los estudiantes que habían iniciado una huelga en protesta por las condiciones de vida prevalecientes. Si bien es sabido que en zonas rurales siempre hace falta más infraestructura y presupuesto, básicamente, para hacer mejores condiciones en las escuelas, pues el gobierno es algo que nunca le ha gustado invertir en educación, en muchas otras cosas. Otro ejemplo fue el movimiento del Instituto Politécnico Nacional en 1956. Se considera un desenlace de la política educativa en contra de la orientación popular y sus instituciones. Movilización que marcaría el inicio de una nueva etapa de la historia de los movimientos estudiantiles. Aquí fue cuando ya se hacía escuchar y valer un poco más los derechos de los estudiantes, pero aún así el gobierno no era muy aprensivo, que digamos. Esos son algunos de los antecedentes que ha habido en nuestro país, en específico antecedentes del movimiento estudiantil de 1968, que es mi tema. En este proyecto final abordé el tema que les comento, ya que es un tema muy interesante para mí. Si bien los afectados eran estudiantes, así como lo somos tú y yo, o lo fuimos o lo seremos. Tenemos que tener en cuenta que en este año de que se suscitó lo del movimiento estudiantil, estaba dirigido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y estos estudiantes tenían un pliego petitorio. No era nada más hacer, revueltas y faltar a clases porque sí. Entre sus puntos del pliego petitorio era la libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse,
bien sabemos que es un derecho la libertad de expresión, pues nunca ha sido muy bien visto por el gobierno, que empiece el pueblo a expresar sus inquietudes, sus dudas, nunca lo han visto. Entonces por eso detenían a gente, en específico estudiantes que se manifestaban, y ellos querían que liberaran a sus compañeros. Otra era la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Este regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. Es lo mismo de la libertad de expresión. Siempre que empezaban a ver gente que se reunía, lo intentaban, pues, que no siguiera eso. Otra era la desaparición del cuerpo de granaderos. El grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. Ellos pues usaban siempre su poder, pero siempre usaban la fuerza. En vez de que solamente replegaran a los estudiantes así como pues actualmente deben de hacer los granaderos, no, ellos utilizaban la fuerza de autoridad y eran muy violentos. Bueno, hasta el momento siguen siendo violentos. El otro punto era la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola, quienes fungían como el jefe y el subjefe de la policía capitalina respectivamente, y habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. Por lo mismo que ejercen su abuso de poder, ellos pues tienen el fuero y se sentían con la autoridad de hacer de usar la fuerza. Otro punto es la indemnización a las víctimas de los actos represivos. Pues antes de la masacre en Tlatelolco ocurrieron varios enfrentamientos que dejaron estudiantes muertos. Esto pues no es muy sabido y no toda la gente lo comenta. Inclusive ahorita en las encuestas que hice se ve que la gente no sabe mucho del tema, al menos que lo hayan vivido, hayan estado ahí presentes, pero la televisión nunca ha dado mucha información. Por eso es que antes de esa masacre ya había habido otros enfrentamientos policíacos y habían terminado en muertes de estudiantes. Y el último punto en su pliego era el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y la CNH para negociar las peticiones. Pues claramente necesitaban que entablar un diálogo para que los derechos humanos pudieran defender a los estudiantes, porque si se iban a parar con la policía, pues nada más eran reprendidos y reprimidos y no serían apoyo de nadie, menos del presidente, que él no congeniaba con ese tipo de acciones. Bueno, en este proyecto usé más bien en mi metodología el diseño de investigación que utilicé es el no experimental. Esta es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Como es una investigación de un hecho que ya existió históricamente, no puedo estar experimentando con diferentes variables es que si hubiera hecho esto, ¿qué? O sea, es algo que está ahí plasmado y no se puede mover. Por eso es que es la investigación no experimental. El tipo de investigación es la explicativa, ya que esta explicación se basa prácticamente en decir el porqué de las cosas. Como lo reitero, es un hecho histórico lo que aconteció, y es por eso que ya está plasmada ahí la historia. Igual si puedo saber más sobre los opiniones de otras personas e investigar en diferentes fuentes, pero solamente hacer el porqué de las cosas y no cambiarle nada. Y el enfoque de investigación utilizado fue cuantitativo, ya que fue descriptiva y se obtuvieron resultados en las encuestas cuantificables. Como su nombre lo dice, cuantitativo, es cuantificable. Y utilicé en este caso las encuestas o entrevista.
Para hacer mis encuestas, utilicé mi población encuestada, disculpen, fue de 10 personas. Se hizo el muestreo sobre cuánto sabrían la gente sobre el tema. Mi técnica de investigación fueron las encuestas de opción múltiple y la entrevista. Mis instrumentos de recolección de datos fueron las encuestas y la entrevista, de igual manera. Y aquí están los resultados de las encuestas. Si bien mencioné que la población que utilicé fue de un muestreo de 10 personas, estas personas fueron elegidas al azar para saber qué tanto sabían sobre el tema y de dónde sacaban sus conocimientos. Esta fue la primera pregunta que hice para conocer si la gente había estado ahí en ese momento o solo eran, pues no sé, depende de qué edad tuvieran ahorita, si eran estudiantes o cómo es que se habían enterado de esa situación. ¿Qué edad tiene usted? Fue la pregunta. De un total de 10 encuestados, este fue el resultado. De entre 20 y 40 años fue el 60%. De 41 a 60 años fue el 30%. Y de 61 a 80 solamente el 10%. Que sería la población que estuvo en ese entonces. Bueno, que ya había nacido en ese entonces. Mi segunda pregunta fue: ¿a usted le tocó vivir en la década de los 60? De un total de 10 encuestados, este fue el resultado. Sí, 20%, y no el 80%. Solamente de la población que yo encuesté. La otra pregunta fue: ¿qué tanto sabe sobre el movimiento estudiantil del 68? De un total de 10 encuestados, estos son los resultados. Mucho, el 30%, poco, el 50% y nada, el 20%. Otra de las preguntas que realicé fue: ¿sabe quién era el presidente de la República en el año de 1968? Como puse varias opciones, la gente decidía por cuál se iba. De un total de 10 encuestados, estos fueron los resultados. Gustavo Díaz Ordaz con el 60%, que esa era la respuesta correcta. Miguel de la Madrid con el 20% y Carlos Salinas de Gortari con el 30%. Cabe mencionar que pues es elevado un 30% para un presidente que es mucho más más actual. La siguiente pregunta que hice fue: ¿sabe en qué parte de la Ciudad de México fue la matanza del 68? Y de un total de 10 encuestados, los resultados fueron: de igual forma puse diferentes opciones y la gente contestaba la que creía que era correcta. En la Plaza de la Constitución, que es la que está en el Zócalo capitalino, hubo un 30% de gente que creyó que fue ahí. En las instalaciones de la UNAM, 25% que pensaron que había sido ahí. Y en la Plaza de las Tres Culturas, que es en Tlatelolco, donde la respuesta correcta fue el 45%, que es la respuesta correcta. Mi siguiente pregunta es: ¿crees que la manera en que el gobierno actuó fue la adecuada? Igual fue una de 10 encuestas, los resultados fueron sí, con el 10%, no el 70%, que fue la mayoría, y no tengo idea con el 20%. La siguiente pregunta era: ¿sabe qué evento importante iban a celebrarse ese año en nuestro país? ¿Y por qué el gobierno fue que había decidido pues acabar rápido con esas manifestaciones? De los 10 encuestados, los resultados fueron: la Copa Mundial en México tuvo el 25%, las Olimpiadas en México el 70%, y las elecciones presidenciales el 5%. Eso quiere decir que la gran mayoría sí supo que era se iban a celebrar las Olimpiadas en este año en México. Otra de mis preguntas fue: